La palabra de Dios nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios somos morada de Dios, que su Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Y hoy quisiera hablar de este recurso tan importante que está en la vida de un cristiano, un recurso que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, que es su presencia, la presencia de su Santo Espíritu. Si hoy te sientes que necesitas fortaleza en tu vida, si te sientes frío en tu relación con Dios, si te sientes que necesitas ánimo en tu corazón, quiero que prestes atención a este mensaje, a lo que Dios tiene para ti, porque hay un poder que está disponible a todo cristiano que se llama el Espíritu de Dios. Hace un tiempo atrás, unos meses, estuve viendo una historia de la Biblia con mi hija y venía una pregunta al final que quiero hacerte. La pregunta era, ¿qué prometió Jesús a su pueblo? Y había 4 opciones. La primera opción era que no habría más pecado. ¿Prometió Jesús que no habría más pecado? La segunda es que no habría más sufrimiento como sus hijos. ¿Acaso prometió eso Jesús? La tercera era que Dios nos daría una vida fácil ahora que estamos en Cristo. Y la cuarta opción era que Dios, a través de Jesucristo, nos prometió a su Espíritu Santo. Veamos una por una brevemente. No más pecado. Bueno, Mateo 26:41. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, estén alertas, estén despiertos, no se duerman, como si estuviéramos en una guerra y fuéramos a ser invadidos. Alguien tiene que hacer guardia para que no seamos invadidos por el enemigo. La Biblia nos dice que tenemos que estar alertas, despiertos, sabiendo que Satanás está buscando destruir nuestras vidas, hacernos caer en depresión, en tristeza. Dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu, y ahí está hablando del espíritu interior, de aquella área de nuestro interior que Dios creó para comunicarnos con Dios, para ser el lugar de nuestros sentimientos, emociones, para poder relacionarnos con Dios. Dice que el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos de nosotros decimos amén a eso? Muchos de nosotros queremos agradar a Dios, pero dice que la carne es débil. Cuando habla de la carne, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestros deseos egoístas, de nuestra inmadurez emocional, que a veces rompemos relaciones, que a veces nos desanimamos, que estamos un ratito en las cosas de Dios y luego nos distraemos. Cristo nos dijo que íbamos a batallar con el pecado y que es una lucha que debemos enfrentar estando alertas y en oración. La otra opción era que si Cristo prometió que no habría más sufrimiento, bueno, Cristo nunca prometió que no habría más sufrimiento, al contrario, Él mismo sufrió y les anticipó y nos anticipa a nosotros y a ti que vas a ser rechazado, que vas a pasar momentos difíciles, a veces por seguirle a Él, a veces por hacer lo correcto, la gente te va a rechazar. Y dice en Juan 16:33 el Señor Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Jesús acababa de decirles que iban a ser rechazados, que iban a ser perseguidos, pero los preparó su corazón y les dijo que no estarían solos. Y dijo que les compartió esto para que nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles, encontremos paz en Dios. Querido amigo, hermano, yo no sé por qué estás pasando tú en estos momentos, si estás pasando una etapa difícil de tu vida, circunstancias difíciles que no esperabas. Pero quiero que sepas que Cristo te da todo lo que necesitas en su palabra y su presencia para que en Él tú puedas encontrar paz. Y la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios dándote fortaleza a tu alma, aún en medio de las circunstancias que retan nuestro corazón. Dice Jesús que nos dijo estas palabras para que tuviéramos paz en Él. Y aquí es donde dice Jesús, en este mundo afrontarán aflicciones, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido el pecado, la maldad, estamos solamente de paso en este mundo. Dice la palabra de Dios que anhelamos la redención de nuestro cuerpo, que venga el tiempo de la salvación de Dios. Pero, querido hermano, mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentar aflicciones. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es cierto, constantemente tenemos pruebas, tenemos cosas que retan nuestra felicidad, nuestra alegría. Y no es verdad que Jesús prometió que no habría más sufrimiento. Así que es parte de la vida al estar en este mundo. Lo que sí es una realidad es que cuando tú y yo seguimos a Cristo,
mucho del sufrimiento que el pecado nos ocasiona cuando estábamos sin Cristo se disipa, se va de nuestra vida, porque empezamos a tomar mejores decisiones. La vida con Cristo no es fácil, pero es mucho más fácil que la vida sin Cristo. Cristo tampoco prometió una vida fácil. En Mateo 16, 24 al 25 dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, negar su naturaleza pecaminosa, su egoísmo, su orgullo, su pecaminosidad. Dice, tomar su cruz, estar dispuesto a ir hasta la muerte para seguir a Cristo y seguirme. O sea, vemos que es algo difícil, que cuesta. Pero me encanta también el verso posterior donde Jesús dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él la encontrará. Eso ha sido mi experiencia. Cuando uno trata de ser feliz sin Dios, de encontrar el secreto de la felicidad, el alcanzar éxito a nuestra manera, generalmente es algo muy temporal y muy frágil, que tarde o temprano colapsa y nos damos cuenta que podemos tener todo, pero sin Dios no tenemos nada. Inclusive, por dejar a Dios en nuestras vidas, perdemos lo poco que tenemos. Pero dice este pasaje que cuando entregamos nuestra vida y le decimos, Dios, yo te quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad, quiero negar mi pecaminosidad y agradarte. Dice la Biblia que encontramos nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Entonces Jesucristo no prometió no más pecado, no prometió no más sufrimiento y no prometió una vida fácil, pero sí prometió el Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Me encanta esta palabra, en griego es la palabra parakletos, que significa alguien que nos rodea para consolarnos, alguien que está alrededor nuestro para traer consuelo a nuestra vida. Dice que nos dará un consolador para que esté con ustedes siempre. O sea, esta es la fortaleza del cristiano, el Espíritu Santo en medio de las dificultades de la vida. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay una secta que es muy conocida, que tocan las puertas, que se llaman los Testigos de Jehová, que ellos niegan la divinidad del Señor Jesucristo y niegan que el Espíritu Santo es Dios. Dicen que solamente era la fuerza activa de Dios, una fuerza, una energía. Pero cuando vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo habla, enseña, que el Espíritu Santo puede ser entristecido, que puede ser resistido. El Espíritu Santo actúa como una persona porque es la persona de Dios, su presencia con nosotros. Dice en Hechos 5, 3 al 4, hay un pasaje donde hubo un hombre en la iglesia que vendió una propiedad porque Bernabé había vendido una propiedad. Uno de los colaboradores de Pablo lo trajo para que fuera repartido entre las necesidades de la iglesia. Y hubo un hombre que quiso tener esa fama o ese buen nombre, que la gente dijera, mira qué bueno eres. Y sustrajo la mayoría del precio de este terreno y dijo a los apóstoles y a la gente, miren, traje todo. Estaba mintiendo a una iglesia que estaba recién comenzando, llena de el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Pedro le dice que estaba mintiendo, al estar mintiendo a la iglesia, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia, estaba mintiendo a la presencia de Dios en medio de su pueblo. La mentira debe ser desechada de la vida de los cristianos. La deshonestidad, cualquier cosa que sea mala, que no venga de Dios, tiene que ser desechada porque el Espíritu de Dios mora en medio de nuestra iglesia. Y dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. O sea, muestra este pasaje claramente que mentir al Espíritu Santo es mentira a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Es la presencia de Dios con nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo estuvo presente cuando tú y yo fuimos salvos. ¿Sabes? Que cuando el hombre es confrontado con su pecado, con el Evangelio, con las buenas noticias de que Cristo vino a salvarnos, el Espíritu Santo, dijo Jesús, que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo actúa en el corazón de las personas. Ahora, el Espíritu Santo puede ser resistido. Eso dijo Esteban en Hechos 7, 51. Les habló que estos hombres que ya conocían las Escrituras, que habían rechazado a Jesucristo, dice que siempre endurecían su corazón y resistían la obra que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios quería hacer en sus vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Dios estuvo presente en esa salvación. Y en Efesios 1:13 dice esto, en Él también, ustedes habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo usa la ilustración de un sello de propiedad, como en la antigüedad si se enviaba una carta y esa carta era sellada por alguien, mostraba de a quién pertenecía. O cuando inclusive en nuestros tiempos se sella el ganado, por ejemplo, muestra de quién es el propietario, aunque no es la mejor ilustración, pero la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios fue puesto en nuestro corazón cuando creímos como un sello. Me encanta este pasaje que dice que habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Porque hay gente que lo interpreta al revés, piensa que primero el Espíritu Santo te transforma antes de creer. No, el Espíritu Santo actúa para ayudarte a creer, pero una vez que crees, el Espíritu Santo viene a tu vida y ya mora en ti una vez que creíste, que rindes tu vida a Jesucristo. Es muy importante este tema, queridos amigos y hermanos, porque vivimos en un tiempo donde existen muchas prácticas en la iglesia que no son bíblicas sobre la persona del Espíritu Santo. No sé si alguna vez has estado en una iglesia donde has escuchado que te dicen, ¿y tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Y tú te preguntas, bueno, ¿qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí, es decir, si tú ya hablas en lenguas, si ya tuviste la experiencia de hablar en lenguas angelicales. Hay todo un tema importante sobre esto. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube de Iglesia Vida. Tengo 3 pláticas sobre el don de lenguas, que ponle don de lenguas en donde está el buscador y vas a encontrar 3 videos que te van a ayudar muchísimo. También tengo algunos videos del Espíritu Santo, de la profecía de los apóstoles, que te pueden ayudar mucho. Espero que sean recursos útiles para ti. Pero esto surge de una confusión, porque el Espíritu Santo no se recibe después de que eres salvo, como ser bautizado en él después de que ya has sido salvo y hablar en lenguas. En ningún lugar de la Biblia nos dice que hablar en lenguas es el sello del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 se menciona un don de lenguas, la habilidad sobrenatural. Si es el caso de Hechos capítulo 2, era la habilidad, el poder del Espíritu Santo de poder los apóstoles predicar el evangelio en idiomas que no eran de ellos. De hecho, la palabra es dialectos, esa palabra de lenguas. Es la habilidad de hablar un idioma que nunca habían hablado y que la gente en Jerusalén estaba escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. Y algunos quieren repetir lo que sucedió con los apóstoles en Hechos 2, pero en Hechos 2 no era hablar lenguas para hablar con Dios, sino era hablar un idioma que ellos no sabían para proclamar las maravillas de Dios. Y esto surge de una confusión por el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11 al 12. Juan el Bautista estaba viendo a los fariseos, a los saduceos, los líderes religiosos de la época, que vienen a él a criticarlo o a ver cómo él bautizaba a las personas. Y él habla de que Jesús es el Mesías que vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo había dicho en el Evangelio de Juan. Y aquí dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Habla de que Jesucristo la palabra bautizar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego bautizo significa ser sumergido. O sea, estaba diciendo, yo los bautizo en agua para mostrar arrepentimiento público, confesión de sus pecados, pero el que viene después de mí, el Mesías, que es Jesús, Él los sumergirá no en un agua que limpia, sino en la presencia misma de Dios, que limpia, que sana, que restaura, porque Él es el que trae la salvación prometida por los profetas. Es lo que estaba diciendo, y dice, y también los sumergirá en fuego, en Espíritu Santo y fuego. Y algunos confunden este fuego con la imagen de fuego de Hechos 2, donde serían repartidos idiomas de fuego o de poder. Pero esto no es lo que Juan el Bautista estaba diciendo, porque el verso 12, el contexto dice que el Mesías traía su pala en la mano y limpiaría el trigo y lo separaría de la paja. Guardará su trigo en el granero, eso representa a nosotros, que cuando Cristo vuelva, Él va a venir por su pueblo, por una iglesia santa, por gente que le ama, que le sirve, que le busca, y nos va a recoger y vamos a estar para siempre con Él. Pero dice que quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Es una referencia al infierno, a la eternidad sin Dios, a la muerte segunda, a la condenación eterna. Y cuando habla de fuego, no estaba hablando de lenguas de fuego, sino estaba hablando de juicio.
de que Jesucristo es el juez de este mundo, es el Salvador, pero también es el juez. Y el contexto era de que Juan vio que fariseos y saduceos venían a él. No le estaba hablando a la gente entera, sino hablando de que en su corazón incrédulo recibirían el bautismo de fuego, de juicio de parte de Dios. Hay mucha mala información de este tema. Entonces, en ningún lugar Juan el Bautista estaba diciendo de que Jesús vendría a darnos las lenguas, aunque las lenguas aparecen como un don del Espíritu Santo en 1 Corintios. En 2 Corintios 3:17 hay otro pasaje que es muy malentendido, que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hay gente que dice, bueno, en nuestra iglesia nosotros brincamos y saltamos y nos vamos corriendo de un lugar a otro. Y hermanos, hay iglesias donde de verdad es algo triste que la gente brinca en las bancas, que hace avioncitos, que empiezan a a temblar sin parar, se caen al piso. Y quiero que tú te preguntes, ¿cuándo Jesucristo hizo eso entre la multitud? ¿Cuándo vemos la palabra de Dios enseñándonos que esa es la manifestación del Espíritu de Dios? Nunca, en ninguna parte de la Escritura. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, al ver una iglesia en Corinto desordenada que quería tener el verdadero don de lenguas, el don verdadero del Espíritu Santo, estaban hablando palabras que nadie entendía. Y Pablo les pone un alto y les dice que en la iglesia él prefiere hablar 5 palabras que edifiquen a otros que 10,000. La palabra griega que aparece ahí era el máximo número para el cual existía una palabra para definir ese número. Dice que 10,000 en lengua extraña. Entonces, en 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es Dios de confusión ni de desorden, sino de paz. La obra del Espíritu Santo no es que sientas bonito, que te caigas al piso, que empieces a hablar en idiomas que no entiendes. La obra del Espíritu Santo es darte amor en tu vida, ayudarte a caminar de la mano de Dios, ser fortalecido en tu interior. Y vamos a ver varios versículos que nos muestran eso. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, querido hermano y amigo, si tú no tienes a Cristo, no tienes la presencia de Dios en tu vida. Y tienes que rendir tu corazón, decirle, Dios, te necesito, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús dio su vida por mí. Te abro mi corazón. Y la Biblia dice que pasas de muerte a vida. Eres un hijo, hija de Dios. Eres sellado con el Espíritu Santo que viene a tu vida. Y si tú ya tienes al Espíritu Santo en tu vida, dice 1 Corintios 6:19, corrigiendo cuando usamos nuestro cuerpo para el pecado, para la inmoralidad sexual, Pablo trae una corrección y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Una y otra vez la Biblia nos dice que nosotros somos morada de Dios, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente porque somos de Él y no debemos usar nuestra vida para la maldad o para el pecado. Y ese es otro aspecto de que hoy día ves a muchos líderes de alabanza en las iglesias o pastores que oran y dicen, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Espíritu Santo, desciende y ven este lugar. Pero bíblicamente, de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía sobre su siervo, Sansón, descendía y se iba. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que Cristo nos trajo, la presencia de Dios mora con nosotros. Podemos endurecer nuestro corazón a su voz, pero Él mora y está presente con nosotros. Entonces no podemos decir, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar, porque Él ya está en este lugar. Lo que sí podemos decir es, Señor, llénanos más y más de esa presencia tuya que ya está en este lugar. Y lo que queremos decir es, Señor, acércanos más y más a ti. Señor, obra más y más en nuestros corazones. Señor, que podamos ver más y más tu poder en nuestras vidas cuando te buscamos. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, Señor, llénanos más y más de tu presencia, porque su presencia ya mora en nosotros. ¿Qué nos dijo Jesús del Espíritu Santo? Jesús nunca dijo que cuando viniera el Espíritu Santo caeríamos al piso. Jesús nunca habló de eso. Por ejemplo, en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:13 dice, Él os guiará a toda la verdad.
Entonces, una de las características del Espíritu Santo en nuestra vida, por qué nosotros deseamos ser más y más llenos de Él, ser conscientes más y más de la presencia de Dios, es porque la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos guía a la verdad. Yo no quiero estar en la mentira. Yo no quiero practicar falsedades, tantas falsedades, sectas, falsas enseñanzas que abundan en nuestros tiempos. De verdad, en nuestro mundo, ahorita que ya tenemos YouTube y que tenemos las redes sociales, mucha gente está escuchando. Escuché de un supuesto judío mesiánico pastor en México, en Puebla, que se pone su manto sobre su cabeza para poder leer las escrituras y está guiando a un montón de personas en el internet. Veía uno de sus videos, 150,000 views, un video de una semana para ahora. Y una hermana en Cristo me escribió de Colombia y dijo, pastor, estoy preocupado porque mi hijo llegó a este judío mesiánico. Dígame usted si es correcto o no. Qué bueno que me escribió. Le dije, no, hermana, es un judaizante. En la Biblia tenemos la carta de los Gálatas que nos muestra que en Cristo estamos completos, que no necesitamos obedecer la Torá en el sentido de los aspectos rituales del pacto de Dios con Israel, porque nosotros no somos Israel, nosotros somos los gentiles que hemos venido a los pies del Mesías para ser salvos. Y este tipo de grupos le cambian el nombre, hasta cambian el Nuevo Testamento y lo llenan de palabras hebreas, cuando Dios inspiró estos libros, no en hebreo. Dios no nos dijo, aunque el nombre de Jesús fuera Yeshua, un nombre hebreo, arameo, a Dios le plació escribir un Nuevo Testamento griego donde se escribe a Jesús como Jesús, que significa Jesús. Entonces, si para Dios fuera importante que le dijéramos Yeshua HaMashiach, el Mesías, así los apóstoles hubieran enseñado a las comunidades y Dios jamás hubiera inspirado un Nuevo Testamento en griego. Pero estas personas le hacen sentir a la gente que algo les falta. Bueno, Dios, cuando nos llenamos de su palabra y lo buscamos, nos guía a la verdad cuando de verdad queremos agradarle, cuando nos llenamos de su palabra. Ahora, quiero aclarar los aspectos morales, espirituales de quién es Dios revelados en el antiguo pacto de Dios con Israel son válidos porque tienen que ver con la esencia del carácter de Dios. Pero los aspectos rituales, que no fue nuestro pacto, sino fue el pacto de Israel, no son aplicables a nuestras vidas porque, por ejemplo, en Hechos 15, cuando hubo esta controversia en la iglesia primitiva y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los gentiles que guarden la Torá y que sean circuncidados, que guarden las leyes de alimentación dadas a Dios para Israel? Los apóstoles no dijeron que tenían que hacerlo. Solamente dijeron que se apartaran de la inmoralidad sexual, que se apartaran de la idolatría, de buscar otros dioses fuera de Dios y que no comieran nada con sangre porque eso era algo muy grotesco cuando se sentaban a la mesa judíos y gentiles. Nunca Dios les dijo, tienen que observar Torá y tienen que observar todas estas cosas. Así que, ojo, que nadie te engañe con tantos estudios que hay en YouTube, en Internet, mucho cuidado. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Así que, claro que queremos llenarnos de la presencia de Dios y estar en su verdad. El Espíritu Santo, según Jesús dice en Juan 14:26, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos que el Espíritu Santo recuerda las palabras de Jesús. Cuando tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios y la leemos y tenemos hambre de Dios y nos alimentamos como un niño recién nacido busca la leche para crecer y ser nutrido. ¿Sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón? Nos va a recordar las enseñanzas de Jesús, nos va a recordar la verdad, nos mantiene presente en nosotros la palabra de Dios. En Gálatas 4:6 dice el apóstol Pablo, porque ustedes son hijos de Dios, son hijos. Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Dónde mora el Espíritu que Cristo envió a nuestras vidas, el Espíritu Santo? ¿Dónde mora? En nuestra vida, Él ya está presente. No le puedo decir, Espíritu, ven, porque si soy hijo de Dios, Él ya mora en mí. Y dice que ese Espíritu de Dios en nosotros clama a Dios y le dice, Abba, Abba, Padre. Yo tengo ahorita una pequeñita, apenas va a cumplir ahorita en esta semana 1 año, así que estamos felices por su vida, agradecidos a Dios por la vida de Mía Elisa.
Y podemos ver que ya empezó a decir mamá, papá. Puede decir papá, mamá, y es algo que te irrita el corazón. Las primeras palabras que salen de la boca de esta bebé es reconocer que la amamos, que la cuidamos. Y cuando mora en nosotros el Espíritu Santo, la palabra Abba es una palabra en arameo que significa papito, papá, papá. O sea, Dios en nosotros nos guía a decirle, papá, qué bueno eres conmigo, papá. Qué lindo has sido en mi vida. Papá, te necesito, papá. Todas las semanas lloro, Dios te necesito. Separado de ti nada soy. Y veo cómo Dios me fortalece, me da sabiduría, me ayuda. El Espíritu de Dios nos guía a relacionarnos con Dios. Así que por eso queremos ser llenos de Él, porque cuanto más llenos somos de la presencia de Dios, más y más tiempo vamos a querer pasar con Dios e incluir a Dios en las decisiones más importantes de nuestra vida, y su presencia nos va a llenar de paz en el diario vivir. Así que permite que el Espíritu de Dios te guíe a tener ese tiempo separado con Dios, a relacionarte con Dios y a decirle papito. También el Espíritu de Dios nos guía a compartir a Cristo. De hecho, en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nunca dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y estarán tirando a la gente para atrás, o estarán en trance, sacudidos sin poder parar por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Jesús nunca dijo eso. El poder que recibiríamos era para hablar a otros que hay salvación en Dios, que Dios les ama, que Dios les busca, que Cristo vino a salvarlos. En Juan 15, 26 al 27, Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Dar testimonio de Jesucristo. O sea, confirmar la verdad de que Jesús es el Salvador, que Él es el Mesías de Dios. Dice, y ustedes darán testimonio también. Igual lo que dijo Hechos 1:8. El Espíritu de Dios nos da el poder para nosotros compartir de Jesucristo con otros. Otra cosa que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, que es tan importante para nuestros tiempos, sobre todo pensando en la primera pregunta con la que comenzamos, el Espíritu Santo nos fortalece, cuando estamos débiles, cuando queremos tirar la toalla, cuando nos sentimos desanimados y buscamos a Dios y cerramos la puerta de nuestro cuarto o nos encerramos en el auto o vamos manejando y lloramos delante de Dios y le decimos, Dios, cuánto te necesito en mi alma, en mi vida, habla a mi corazón, y abrimos su palabra, la palabra que el Espíritu de Dios inspiró, y la leemos y pasamos tiempo con Dios, Dios nos fortalece. Es increíble cómo después de orar y de llorar delante de la presencia de Dios, que uno se puede sentir cargado del estrés, cargado de la ansiedad, derramas tu corazón a Dios y puedes levantarte de ese lugar donde estuviste de rodillas y sientes que eres una plumita que no pesas. ¿Por qué? Porque dejaste todo al Señor y confías que el Señor cuida de ti y que el Señor es bueno y es poderoso para ayudarte y rescatarte. Dice en Lucas 4:1 que Jesús, cuando fue bautizado y fue lleno de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice que volvió del río Jordán después de su bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué iba a enfrentar en el desierto Jesús? Iba a enfrentar 40 días de ayuno y de oración con el Padre. Iba a enfrentar tentaciones terribles de Satanás, donde Satanás iba a querer obstaculizar la misión de Jesucristo en este mundo, donde le ofreció los reinos del mundo si adoraba al diablo, le ofreció que interrumpiera su enfoque en Dios y su ayuno y que utilizara su poder para convertir las piedras en pan y saciara sus necesidades físicas, porque Satanás nos ataca con necesidades genuinas, con tentaciones como la necesidad sexual de cada ser humano o la necesidad de reconocimiento o la envidia porque a otro le va bien y tú tienes necesidad de que te reconozcan, o la amargura porque tienes necesidad de justicia o de venganza. Satanás apela a las necesidades reales y Jesús fue probado, pero el Espíritu Santo estaba en él y le fortaleció. Qué importante es que nosotros pasemos tiempo con el Padre y que nos llenemos de la presencia de Dios para enfrentar, sobre todo en este tiempo, tanto desánimo,
donde volteamos a todas partes y vemos el mundo tan de cabeza, tan mal, las familias tan lastimadas, es cuando más necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. En Efesios 3, 16 al 17, Pablo oraba por los cristianos y oraba que Dios les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en su interior. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes se sienten débiles espiritualmente ahorita? ¿Cuántos de ustedes te sientes débil anímicamente y te sientes que quieres tirar la toalla, que estás harto, que no encuentras dicha, que no encuentras gozo? Y mira lo que dice, que el Espíritu Santo nos puede fortalecer con poder en nuestro ser interior. ¿Por qué no le decimos, Señor, haz esto una realidad en mi vida? Inyecta en mi vida propósito, fortaleza. Lléname de tu presencia, Señor. Yo quiero ese poder. Y dice el verso 19, para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Fíjate cómo la obra del Espíritu Santo no tiene que ver con caerse al piso, con ser sacudido en trance, con correr de un lado al otro. Tiene que ver con un carácter de Dios en nosotros, con fortaleza interior, con santidad, con amor. Dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es tener al Espíritu Santo. No es cosas que nos dejan en shock, sino es tener la plenitud de Dios en nosotros, la paz de Dios. Y me encanta que más adelante, en el verso 20 del capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Eficazmente es que cumple su propósito y que lo que Dios hace dentro de nuestra vida lo hace bien hecho cuando le decimos, Señor, obra en mi vida. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es la obra del Espíritu Santo. Es el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Cómo no vamos a querer más y más de Dios? Llenarnos más y más de su presencia, de su Espíritu que ya mora en nosotros, pero tener más y más cercanía con Él. Dejar que Él obre más y más en nosotros. En Romanos 8, 26 al 27 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra vez, nos fortalece cuando estamos débiles. Y habla de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros y escudriña nuestros corazones y sabe qué es lo que estamos pasando por dentro y intercede por nosotros para traer sanidad, para traer fortaleza, para traer restauración. El Espíritu Santo es muy importante en tu vida y en mi vida. Hay un pasaje en el libro de los Hechos donde veo la obra del Espíritu Santo. Yo no veo a Pablo tirando personas al piso. Yo no veo a Pablo que la gente en su congregación estaba temblando al piso y volteando los cabellos de un lado al otro, de que te da miedo. Veo a un Pablo que el poder del Espíritu Santo le estaba llevando a proclamar a Jesús y que gente estaba siendo salva. Entre ella, más adelante en Hechos 16, una mujer endemoniada que fue libre, un carcelero, un hombre endurecido de corazón que fue quebrantado por el poder de Dios y que él y toda su familia fueron salvos. Veo en el capítulo 10 a un Cornelio, un centurión romano también, un hombre de autoridad, de poder en Roma, que oye del Evangelio y viene a los pies de Jesucristo transformado por Dios. En Hechos capítulo 14, verso 19, dice que cuando Pablo estaba en Listra, en una ciudad que se llamaba Listra, acababa de hacer una sanidad tremenda, llegaron unos judíos, le alborotaron a la gente en contra, y dice la Biblia que apedrearon a Pablo y creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Imagínate, lo arrastraron ensangrentado, golpeado, con quizá la nariz rota, desfigurada, quizás sangre en la boca, en la cabeza. Dijeron, está muerto, sin vida ya su cuerpo, sin fuerza. Y dice la Biblia que llegaron los discípulos y lo levantaron y limpiaron sus heridas. Gracias a Dios que estaba vivo. No sé cuánto tiempo pasó, pero Pablo otra vez viajó a otro lugar y sí, ¿qué hizo? Dijo, ya no le entro a esto del cristianismo porque mira cómo me dieron. Mira, Señor, ¿dónde estabas, Dios? Hay gente que le va mal con una decisión que ellos mismos tomaron y le reclaman a Dios y se alejan de Dios. Bueno, él no hizo eso. Él siguió adelante proclamando a Jesucristo. Y dice el verso 22 que regresó otra vez a Listra, la ciudad donde lo habían apedreado. ¿Puedes creer eso? Ese es el amor de Dios en él. Dice que regresó confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, animándolos.
exhortándoles a que permanecieran en la fe firmes. Y les dijo, venía junto con Bernabé y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos a un Pablo fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y como dijimos al inicio, Jesús nunca prometió una vida fácil, nunca prometió una vida sin problemas. Este mismo pasaje nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No importa la tribulación que tú estás pasando, sé fiel a Dios. Ahí dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No renuncies. Pues ¿dónde está Dios? Me fue mal, entonces yo no te necesito, Dios. No, nunca hagas eso, porque te va a ir peor. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Otra de las obras tan lindas del Espíritu de Dios a través de su palabra, de su presencia, de su obra del Espíritu Santo en nosotros, es que el Espíritu Santo sana nuestro interior. Él sana nuestra vida. Si alguno está en Cristo es una nueva creación. Dice el libro de Gálatas 5, 22 al 23, que la obra o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, mira lo que es. No es hablar en lenguas, aunque hablar en lenguas es uno de los dones en la Escritura, en 1 Corintios 12, que tiene que ser practicado según 1 Corintios 14, de que hablen 2 o 3, que hablen por turno, que tiene que haber un intérprete y que si no hay intérprete que se calle, porque nadie entiende lo que dice. Eso nos dice la Escritura, algo que nadie cumple en nuestros días, en miles y miles de iglesias que no están sometidas a la palabra de Dios, solamente están sometidas a sus emociones, creyendo que lo que sienten o lo que han oído es verdad, en vez de analizarlo a la luz de la palabra que el Espíritu Santo mismo inspiró. Bueno, en Gálatas 5, esto es lo que muestra, querido amigo, hermano, la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de alguien. Es amor. Cuando en nuestra vida hay amor, y más cuando hemos perdonado, cuando hemos sido lastimados, cuando quizá no tuvimos una infancia bonita, cuando tuvimos cosas bien duras que nos golpearon en la vida, si tú aprendes a tener amor en la vida, amar a la gente y amar a Dios, eso es una obra de la presencia de Dios en ti. Es amor, es gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es que estás sonriendo todo el tiempo aunque te vaya súper mal. El gozo es que a pesar de que te ha ido mal, aprendes a tener paz en Dios, aprendes a contar tus bendiciones y aprendes a alegrarte en las pequeñas bendiciones que Dios da en tu vida cada día. Es tener gozo. Dice que es paz en nuestra vida, paz interior. A veces nos falta paz, aunque seamos cristianos, todos pasamos momentos de ansiedad, de preocupación, pero por eso es que uno tiene que buscar la presencia de Dios, porque Él trae descanso a nuestra alma, en Él se encuentra la paz. La paz es la tranquilidad de saber que pase lo que pase a nuestro alrededor. Si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, Él cuida de nosotros. Y Él va a hacer que todas las cosas trabajen para el bien de aquellos que le aman. Es paciencia. ¿Y cómo necesitamos paciencia? Ese es un área que muchos cristianos fallamos. Necesitamos paciencia. Yo necesito paciencia en mi vida. Y lo noto que cuando busco a Dios, Dios me da esa paciencia en mi vida. Y me dice, cálmate, necesitas aprender a confiar en mí. Entrégame esto, no lo cargues tú. Sé paciente con otros porque yo soy paciente contigo. Es amabilidad. ¿Cuánto se necesita esto en los matrimonios hoy día? Se necesitan hogares llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, amabilidad, bondad. ¿Cómo sería tu matrimonio si ahorita fueras paciente con tu pareja? Si mostraras amabilidad con tu esposo o tu esposa. Si fueras bueno con tu esposa y tu esposa. Dice que fe, mansedumbre, dominio propio. La mansedumbre es que no te alteras luego y quieres pelear, sino que aprendes a ser humilde y manso de corazón. Buscas servir y amar a tu familia en vez de gritarles y pelear. Dominio propio es que tienes ganas de hacer pecado, pero te frenas y permites que Dios domine tu corazón. Hermanos, esto muestra una vida que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene amabilidad, que tiene bondad, que tiene fe, que tiene mansedumbre y que tiene dominio propio. Es una vida que tiene sanidad interior. ¿Y sabes quién hace esa sanidad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Otra cosa que el Espíritu Santo hace es que sana nuestras relaciones, porque cuando nos llenamos de Él,
si tenemos paciencia, si tenemos paz, si tenemos dominio propio, obviamente que eso va a traer sanidad a las familias, a los matrimonios, a las iglesias. Va a restaurar relaciones rotas. Dice Romanos 15:30, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Habla de que por el amor que el Espíritu les da, o sea, el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos da amor por nuestros hermanos, sana nuestras relaciones. En Filipenses capítulo 1, verso 2, 1 al 3, habla otra vez de la unidad que trae el Espíritu Santo. Pablo les dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, si al estar unidos a Cristo les hace sentirse con el deseo de obedecer a Dios, si hay algún consuelo que encuentran ustedes en el amor de Cristo, dice, si hay algún compañerismo en el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo que trae unidad y amor, algún afecto profundo de cariño, dice, llénenme de alegría teniendo un mismo sentir. O sea, muéstrenlo en la iglesia, tratándose con amor y con cariño entre ustedes. Tengan un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por orgullo. Y les habla de que en vez de eso se vistan de la actitud de Cristo, que siendo Dios, vino a servir por amor. Y nosotros a veces por cualquier cosa nos sentimos y ya no me llames y ya no me hables y no voy a reconocer mi falta y tenemos nuestro orgullo bien puesto y no queremos que nadie nos muestre que estamos mal o reconocer que estuvimos mal en algo. Este pasaje nos habla que la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es poner amor, poner reconciliación, poner un mismo sentir, poner propósito. ¿Cómo se vería tu vida si esta semana te comienzas a vestir de la presencia del Espíritu de Dios en ti? ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu matrimonio? ¿Cómo se vería la relación con tus hijos si comenzaras a vivir este versículo y este poder disponible a nosotros con el Espíritu Santo? Creo que nuestra vida sería transformada y cambiada. Querido hermano y hermana, el Espíritu Santo se le llama nuestro consolador. Muestra su función de traer fortaleza a los cristianos, de traer paz a nuestro corazón. Me encantan los símbolos del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, dice que vieron al Espíritu de Dios descender como una paloma sobre Jesucristo en su bautismo. La paloma representa un ave que no es agresiva, representa docilidad, blancura, pureza. Es la obra que Dios hace. El Espíritu Santo es dócil, es puro. Se muestra que es como el viento. Jesús hablaba con Nicodemo en Juan 3 y decía, el viento sopla por donde quiere, dice, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Se habla que el Espíritu de Dios es como un viento. De hecho, la palabra espíritu en griego, neuma, es la palabra viento o soplo, porque Él actúa en nuestras vidas en formas hermosas, imperceptibles. Tú puedes ver los árboles siendo movidos, pero no ves nada más que ves el movimiento de los árboles, y así es Dios. Nos guía a la verdad, nos trae convicción de pecado, empieza a cambiar nuestro carácter, empezamos a sonreír, empezamos a ser más amables. Y cuando la persona es salva, que hablaba Jesús con Nicodemo, el Espíritu Santo trabaja en la conversión de las personas. Habla de su invisibilidad y su acción como un viento. Se habla como el Espíritu Santo como aceite, porque el aceite se utilizaba para encender las lámparas que producían luz. Habla de algo que tiene combustión, poder, produce luz en la vida del ser humano. El Espíritu Santo se habla como agua viva, que el que tiene al Espíritu Santo y oye las palabras de Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, el agua viva representa limpieza, pureza. Él limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos. El Espíritu Santo se representa como fuego, que habla de su poder, su fuerza. Se presenta como unas arras o una garantía, un sello en nuestras vidas que garantiza que Dios va a cumplir su promesa de que vamos a ser salvos un día cuando estemos con Él en la eternidad. Se habla del Espíritu Santo como un sello que habla que pertenecemos. Fíjate, todos los símbolos que se utilizan en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo es dócil, es puro, su acción es invisible, su poder produce luz, Él limpia nuestra vida, nos llena de poder y de fortaleza. Es una garantía de que somos hijos de Dios y de que tendremos vida eterna.
muestra pertenencia, que pertenecemos a Dios y nos da seguridad. Qué hermosos estos símbolos, llamándote a la acción, llamándote a vivir una vida donde pides a Dios que Él te llene más y más de su Espíritu. Dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, o sea, si Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que tú puedes decidir andar en tu carne. Tú puedes decidir estarse peleando en la casa como perros y gatos. Tú puedes decidir, si eres una persona soltera, vivir en derrota, en depresión y en tristeza, lamentándote por todo lo que te falta. O puedes decidir vivir una vida caminando con el Espíritu, una vida llena de fe, una vida donde empiezan a tratarse con amor en la familia en vez de estar peleando que no han logrado solucionar nada más que ofenderse más y hacerse la vida miserable. Tú puedes decidir ser fortalecido en vez de vivir en derrota. Querido hermano, hermana, no resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida. En Hechos 7:51, Esteban dice claramente de que el Espíritu Santo quería alcanzarles, pero ellos lo resistían. Y yo creo que en la vida de un cristiano también nos habla que en el libro de Hebreos, que podemos afrentar al Espíritu de gracia en nosotros, que podemos entristecer al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 al 20 dice, no apaguen al Espíritu. ¿Qué significa? Que una iglesia, cuando desecha la palabra de Dios, cuando se llena de sus propios pensamientos, de su propio egoísmo, puedes apagar la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en medio de nosotros y en medio de tu corazón. Dice, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. O sea, no le des menos valor. Está predicando el pastor. Escuché un mensaje. La Biblia. Es menospreciarlo, quitarle el precio, ponerlo por menos precio de la infinita riqueza que vale la guía de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, estamos apagando al Espíritu, como nos dice Tesalonicenses. Un cristiano puede apagar al Espíritu. En Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, ¿cómo estás tú en tu vida? ¿Está el Espíritu de Dios en tu vida sanándote, fortaleciéndote, abrazándote porque estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O está el Espíritu Santo en tu vida siendo resistido, entristecido porque Él quiere transformarte y usar tu vida y tú no te dejas? En Isaías 63:10, el profeta dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Espero que en la iglesia de Dios no seas tú una persona que ha sido rebelde a Dios y que haces enojar su Santo Espíritu de la obra que Él quiere hacer en tu vida. Hermano, sé lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Fíjate, este pasaje está hablando que habría gente en la iglesia que quizá podría recurrir al alcohol. El alcohol, muchos se van al alcohol porque sienten que eso va a adormecer su problema, sus emociones, o que se quieren divertir afuera. Es buscar una satisfacción fuera de Dios o buscar un refugio que no te refugie en nada más que te destruye, te hunde más fuera de Dios. Y la Biblia nos dice, no hagas eso. En vez de llenarte de vino o emborracharte, llénate de la presencia de Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, veamos un poquito el contexto del mismo pasaje de Efesios 5. En el verso 8 dice, pero ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. ¿Cómo es que te llenas del Espíritu Santo? Rechazando el pecado, quitando de tu vida las cosas que apagan la obra del Espíritu Santo en ti. El verso 11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad, sino más bien repréndenlas, denúncienlas, apártense de ellas. A lo malo le llamas malo y no le llames a lo malo bueno como le hace la sociedad en nuestros tiempos. En Efesios 5:15 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, vean diligentemente cómo viven. No vivan como necios, no vivan de una manera necia. Una manera necia es que tú ya conoces la verdad, ya sabes cómo te ha ido en el pasado y vas y te vuelves a ir por el mismo rumbo a recibir trancazos del mundo otra vez porque te estás alejando de Dios. Dice, sino que vivan con sabiduría, con la inteligencia y la guía que Dios da para la vida. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
tú y yo, y ya viene el verso 18 donde dice sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo eres llenos del Espíritu Santo? Cuando entiendes la voluntad de Dios en tu vida y la haces. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Y después del verso 18, los siguientes versos también nos dan algo del contexto de cómo somos llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 19, anímense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. ¿Qué vemos allí? Vemos que uno es lleno del Espíritu Santo cuando busca la presencia de Dios. Porque estamos animándonos al congregarnos con salmos, con himnos, llenándonos de la palabra de Cristo, cantando alabanzas al Señor, teniendo un corazón de gratitud, dando gracias a Dios. Y es bien lindo que más adelante habla de cómo debe ser el trato en el matrimonio, que la esposa debe respetar a su esposo, el esposo debe entregarse y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En el capítulo 6 habla de las relaciones familiares. O sea, ¿cómo es uno lleno del Espíritu Santo? Bueno, dos cosas. Cuando resistimos al pecado y nos apartamos de él, y cuando nos rendimos a los pies del Señor y buscamos su presencia y hacemos su voluntad. Esas son las maneras de ser lleno del Espíritu Santo. No es hablando en lenguas, no es yendo a que alguien te ponga la mano y te caigas al piso. El Espíritu Santo somos llenos cuando buscamos su presencia y nos apartamos del pecado y damos en nuestra vida los frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, dominio propio. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Jesús no prometió que no habría más pecado, no prometió que no habría más sufrimiento, no prometió una vida fácil, no prometió una vida de que iba a ser un mar de rosas. Lo que Jesús prometió es el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás consciente que Dios mora en tu vida y que esa llenura en tu vida del Espíritu Santo puede crecer, porque la palabra de Dios dice que continuamente seas llena o lleno del Espíritu Santo? Si eres llena del Espíritu Santo, si te llenas de su presencia, te vas a dar cuenta que su presencia te va a guiar a la verdad y te va a apartar del error, de la falsa doctrina, de pensamientos errados, de mentira, porque el Espíritu guía la verdad. Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a mantener presente la palabra de Dios porque estás buscando su presencia y esos versículos van a guiar tus caminos y te van a ahorrar de muchos problemas. Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a guiar a buscar a Dios y vas a tener momentos de intimidad hermosos con Dios. Te vas a dar cuenta que en momentos de debilidad, cuando no tienes fuerzas, el Espíritu Santo va a ser tu fortaleza. Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo trae sanidad a tu alma, sanidad interior, te limpia, te analiza tu corazón, te muestra lo que está mal, te guía a rendirlo a los pies de Cristo, te guía a obedecer a Dios. Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo sana las relaciones que más amas en tu vida. Querido hermano, no resistas su obra. Sé lleno del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios cada día y decidiendo apartarte del mal. ¿Qué habló Dios a tu corazón el día de hoy? ¿Cómo estás en la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Estás siendo lleno? ¿Estás obedeciéndole? Hoy puede ser el día en que empieces a experimentar una cercanía con Dios muy especial si tú le buscas y pones en práctica el mensaje que escuchaste hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre hermoso, Abba Padre, Papito, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tu Espíritu trae sanidad a nuestra alma y a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad que existe de ti en todos los que están escuchando este mensaje. Tú sabes, Señor, aquellos que se encuentran debilitados, que se encuentran, Señor, deprimidos, que se encuentran tristes y que necesitan ser llenos de tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje les guíe a una cercanía, a una relación más profunda contigo, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día que se rinden a ti, que claman a Jesús para salvación y que son sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo en sus vidas. Señor, si hay alguien que estaba practicando una doctrina errada que no es bíblica, te pedimos que tu Espíritu Santo les guíe a la verdad y les ayude a vivir en la plenitud de la verdad de tu palabra, en victoria espiritual.
Gracias por este momento. Te amamos con todo el corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Muchas gracias, querida iglesia, por estar presentes. Si este mensaje fue de bendición, si sabes de alguien que lo necesita, por favor, compártelo. Sigamos conectados, creciendo con Cristo día a día, con las actividades de la iglesia entre semana, los grupos de vida, al final de mes, el viernes de vida. Sigamos adelante en el poderoso Cristo Jesús. Dios les bendiga.